Hold up. Put on it, I want fuck. Put on it, on the fuck. Put on it, I want fuck. Put on it, on the fuck. Put on it, I want fuck. Put on it, on the fuck. Put on it, I want fuck. Put on it, on the fuck. ¿Y tú ya sabes qué es un SOA? ¿Cuáles son sus cuidados y sus características? Hoy te lo explico. Los zoántidos o SOAs, como nosotros los conocemos, están englobados dentro de los corales blandos. ¿Por qué? Porque ellos no forman un esqueleto de calcio. Son coralitos que, como su nombre lo dice, están completamente constituidos de proteínas. Una vez que mueren, desaparecerán. Los corales son animalitos recubiertos de unas algas llamadas zooxantelas. Estas algas viven en simbiosis. ¿Qué significa esto? Que el alga alimenta al coral y el coral, por medio de sus desechos, alimenta a esta alga. Las zooxantelas son fotosintéticas. ¿Qué significa? Que por medio de la fotosíntesis obtienen su alimento. Y los desechos que produce esta alga son aprovechados ampliamente por el coral. Como les dije, el coral es un animal que se alimenta de los desechos de esta alga. Los colores del coral se deben directamente al tipo de alga zooxantela que posee. ¿Qué significa? Hay muchísimos tipos de zooxantelas y producen diferentes colores. Podemos ver desde el amarillo hasta el negro. Con eso les digo todo. ¿Hay corales negros? Sí los he visto. Sí existen. Y una gran gama también de corales son fluorescentes, bajo una luz actínica. La mayoría de ellos tiene diferentes combinaciones y se lo debemos a las algas zooxantelas. La mayoría de ustedes conoce esta imagen. Este es un zoántido. Nosotros los contamos por pólipo y cada pólipo posee tentáculos y en el centro un disco oral. Es como su boca. Hay que tomar en cuenta que la alimentación de este tipo de animalitos no es estrictamente por este medio. El 90 y tantos % de su alimentación y de sus requerimientos nutrimentales son proporcionados por las zooxantelas. Y la reproducción de este tipo de animalitos es por medio de clonación. ¿Qué significa? Que a un lado de ellos va a surgir como un espolón, una bolita, claramente se ve en una bolita de la cual surgirá un SOA alimentado al principio por el SOA que esté a un costado. ¿Qué significa? Pues que es su clon, es como si fuera su mamá, pero en realidad son unos hermanos idénticos, ¿sí? Entonces, una vez que crezca un poco, las algas zooxantelas también lo van a cubrir, y una vez que lo cubren, adquirirán el color exacto de su clon. Es por eso que cuando nosotros tenemos un SOA y empieza a clonarse, nunca va a ser de otro color, ¿sí? No es su hijo, es un clon idéntico. Y es así como se reproducen. Como podemos ver, hay diferentes colores, tamaños de pólipo, no formas, la mayoría son iguales. Pero sí el tamaño del pólipo varía mucho. Hay pólipos pequeños, como allá es el Fruit Loops, y el pólipo común
¿Mm? Hay una media, quiero pensar que sí, de 1.5 centímetros. Es la mayoría de los pólipos que yo poseo. Hablando de iluminación para nuestros zoántidos, la iluminación debe de ser de media a baja. Obviamente hay zoas que vienen de lugares en donde la marea es baja y la iluminación para ellos es muy alta. Obviamente una vez que llegan a nuestros tanques, si la iluminación no es la correcta, probablemente morirán. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Un zoántido, cuando necesita luz, tal y como se ve ahí, se estira. Y cuando es demasiada la luz, tal y como se ve en este, no abren y empiezan a ponerse negritos. Muchas veces se llenan de alga y mueren. Allá, por ahí había otro y ahí se ve. Debemos de tomar en cuenta que los zoántidos vienen de diferentes partes del mundo. Entonces, si tu zoántido, una vez que lo adquiriste, no abre, juégale, busca otros lugares en los cuales él se sienta más a gusto. Muchas veces lo pones hasta abajo y lo vas subiendo y es así como se adapta más rápido. De otra manera, si lo dejas en un solo lugar, ya sea hasta arriba o hasta abajo, y te das cuenta que algo no está bien y no lo mueves, podría morir en aproximadamente 3 días. Si te estoy mencionando lo de la iluminación es porque muchas personas me han preguntado si necesitan demasiada luz o altos requerimientos en cuestión de calidad del agua. No, corales son para principiantes. Tenemos obviamente corales más exigentes y zoántidos más exigentes, pero por lo regular los puedes adaptar a una luz de media a baja. Importante para mí es la temperatura. Una temperatura óptima es de 25 a 30 grados. Tal vez piensas que es muy alta. Pues sí, pero los zoántidos se reproducen a temperaturas altas. ¿Ok? El calcio lo tengo a 427. KH entre 7 y 11, siendo para mí lo óptimo a 9. El pH en 8. Y la densidad la tengo a 1.026. Te repito, esto es para zoántidos. Si vas a obtener otro tipo de corales, deberás de investigar cuáles son los parámetros óptimos. La circulación, siendo un aspecto importante, debe de ser, en pocas palabras, decente. Yo tengo una Gebao, es una PP8 y me funciona perfectamente para este acuario. También ya recalcamos que la alimentación de los zoántidos es 90 y tanto % por medio de la zooxantel. ¿Qué significa? Que lo único que tenemos que aditar son aminoácidos, vitaminas, minerales, mantener unos parámetros óptimos y de vez en cuando fitoplancton. ¿Por qué? Porque el fitoplancton se va a mezclar en la columna de agua y de esa manera va a llegar al disco oral. Si se dan cuenta, los zoántidos no se cierran cuando nosotros alimentamos a los corales. ¿Sí? Esto es porque no tienen la necesidad. Entonces, alimentación, pues no aplica como tal. Podemos aditar fitoplancton, ya les dije. Yo en lo personal es el Reef Energy A y B y los Reef Roids, muy independiente de los parámetros base. Y como ya les dije, son bastante tolerantes a una baja intensidad de luz, a unos parámetros no tan exigentes, no deben de estar en 0. Y pues qué te digo, para mí el mejor coral para que tú empieces. Los aditivos que utilizo, pues yo pienso que son parte de otro video. Aún así te los muestro así de rapidito. La mayoría de cosas que utilizo las fragmento.
para poder utilizarlas. Pero esa es otra historia.